Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy hemos titulado Pablo, judío, fariseo, apóstol de los gentiles. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, miren la severidad y la bondad de Dios. La severidad ciertamente para con los rebeldes pecadores, pero la bondad para contigo, si permaneces en obediencia. Pues si desobedeces, tú también serás tratado con severidad. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 1. También yo soy de la descendencia de Abraham, israelita, de la tribu de Benjamín. Escucha con atención lo que Pablo nos habla aquí a la carta a los Romanos. Dice que él es de la descendencia de Abraham, israelita, de la tribu de Benjamín. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 22. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son hebreos? También yo. Mira, aquí sigue hablando el apóstol Pablo referente a la nación de Israel. Y vuelve y certifica aquí como en Romanos, dice que él es descendiente de Abraham, es israelita y hebreo. Escrito está en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 5 y 6. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mira, ya aquí, ya el apóstol Pablo nos aumenta algo más referente al conocimiento que debemos de tener de él. Dice aquí que él fue circuncidado al octavo día. O sea, a él le ejercieron el rito judío, que es por ley, la circuncisión. Además dice que él es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Vuelve y nos dice, hebreo de hebreos. Hebreo quiere decir también israelita y judío. Y dice que en cuanto a la ley, Pablo pertenecía a la religión de los fariseos, que era una religión judía. Pero aquí hay algo muy especial que quiero que tengas en cuenta. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, mira, para eso ha sido dada la ley en todas las naciones, para que se aplique la justicia para cada persona. Dios inició con la ley, Dios inició con sus mandamientos que conforman la ley. Y dice que respecto a esta ley y a la justicia por ella, dice que él era irreprensible. O sea que Pablo, respecto a la ley, era un hombre que vivía sin amonestaciones. Cumplidor cabal con toda la ley. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 3. Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel,
estrictamente conforme a la ley, celoso de Dios. Escucha con atención porque poco a poco yo te voy a ir aumentando cositas que debes de saber y debes de tener muy claro en tu entendimiento. Sigue diciendo aquí, de cierto, el apóstol Pablo dice, soy judío, hebreo, nacido en Tarso de Cilicia. Cilicia era una provincia romana. Dice, pero criado en esta ciudad, o sea, en la ciudad de Cilicia, instruido a los pies de Gamaliel, o sea, enseñado por Gamaliel, que era un doctor de la ley en la religión de los fariseos. Como quien dice, se las sabía todas respecto a la ley de los fariseos. Pero mira que añade aquí dice estrictamente, conforme a la ley, celoso de Dios. O sea que Pablo era exacto en la ley. Como quien dice, un hombre que intachable, del que nadie tenía queja. Era estrictamente, dice, porque esa ley era rigurosa. O sea que para él la cumplía y la hacía cumplir con rigor. Además señala celoso de Dios. O sea, tenía diligencia en el servicio a Dios. Era un cumplidor, sabía que era un servidor de Dios y lo hacía de muy buena voluntad, con muy buen tiempo, con exactitud, con diligencia. Mejor dicho, un hombre intachable. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 4 y 5. Mi vida, pues, desde mi juventud pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Sigue escuchando con atención porque esto cada vez se pone más interesante. Dice aquí el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, dice, mi vida pasé desde mi juventud, pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos. O sea que aquí quiere decir que verdaderamente tenía buen testimonio delante de los ojos de los judíos, los cuales también saben, escucha bien, que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Mira, o sea que todos los judíos sabían que Pablo pertenecía a la religión de los fariseos. Pero aquí en este pasaje aumenta algo más. Dice rigurosa, o sea, esa ley para él y de él para los demás era estricta, inflexible. Pero aquí hay algo que le añade Pablo, dice secta. Secta es una religión falsa. Luego, la pregunta es, si Pablo diezmaba en esta religión de los fariseos, ¿será que el diezmo en la religión verdadera, que es la de Dios y que la que vino a transmitir nuestro Señor Jesucristo y enseñó a los apóstoles, será que el diezmo sí se dará en las naciones de los gentiles? Escúchalo bien y que ya sea esta una inquietud en tu corazón. Dice él que conforme a la rigurosa secta de la religión de los judíos, él vivió fariseo, cumpliendo cabalmente con todas las leyes que conformaban esa religión. Entre las leyes, pues, es la ley del diezmo. Escúchalo bien, porque precisamente vamos a tratar del diezmo. Ahora debes saber que Pablo fue nombrado por nuestro Señor Jesucristo y le dio el ministerio a los gentiles. Y los gentiles son todas las naciones que son
distintas a la nación de Israel, que no conforman al pueblo de Israel. Escrito está en el libro de los Efesios capítulo 3, verso 1, 2 y 8. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, para la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira, dice aquí ahora, en la carta a los Efesios, dice el apóstol Pablo, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, o sea, era cautivo en afecto y pasión por nuestro Señor Jesucristo. Él le tenía amor a nuestro Señor Jesucristo, le tenía pasión a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por vosotros los gentiles, para la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, él tenía en Cristo el ministerio de dirigir en ayuda al hombre la gracia del Señor para alcanzar la salvación eterna. Escúchalo bien, porque dice que nadie se salva por obra, sino por gracia, por la gracia de Dios a través de Cristo. Y esa gracia le fue dada a él para con los gentiles. Sigue diciendo, a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. O sea, como dice la palabra, si recibiste de gracia, dad de gracia. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Y anunciar quiere decir hacer saber y profetizar entre los gentiles el evangelio de Cristo, de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, inescrutables quiere decir que la palabra no se puede comprender a primera vista. Por eso hay que tener revelaciones de Cristo y del Espíritu Santo, para asimismo dársela a conocer a los demás. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Mira, aquí sigue hablando el apóstol Pablo a la carta a Timoteo. Dice que precisamente para hablarle a los gentiles, él fue constituido predicador. O sea, fue formado y ordenado por nuestro Señor Jesucristo para publicar claramente el evangelio. Porque él tenía la revelación del Señor. Además fue apóstol. O sea, encargado de difundir el cristianismo en verdad, conforme a la verdad de las cosas en Cristo, y dice, y no miento. También fue maestro, enseña la ciencia del amor de Dios a los gentiles en fe y en verdad. Que el Señor te continúe bendiciendo y te llene de gracia. El tema de los jóvenes continúa después de esta enseñanza. Amén, amén y amén.